Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño de tarjeta de los enamorados. Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, como de costumbre, empezamos. Vamos a crear un nuevo espacio de trabajo para el cual vamos a ir a Archivo, Nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado Control más N. Las medidas que vamos a utilizar es una anchura mejor dicho de 13 centímetros, una altura de 18,3, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Vamos a presionar acá donde dice crear. Esperamos y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Y lo tenemos. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá. Y lo vamos a arrastrar, esta imagen que tenemos acá. Y lo vamos a soltar. Presionamos Enter para validar. Voy a reducir el tamaño. Ahí más o menos. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a ir donde dice fondo. Voy a ir acá para crear una nueva capa. Y justamente tenemos capa 1. Vamos a ir a pincel. Voy a hacer clic acá. Hago clic por acá. Voy a hacer OK y lo voy a pintar. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 1500 píxeles. Borramos. Presionamos Enter y justamente lo tenemos ahí. Y lo voy a borrar. Mejor dicho, lo voy a pintar. Lo pintamos así. Y lo tenemos. Voy a crear nuevamente una nueva capa. Hago clic acá. Primero vamos a ir a herramienta mover. Vamos acá. Hago clic y justamente ya lo tenemos. Voy a hacer clic acá para crear. Bueno, lo vamos a eliminar. Ya se había creado. Eliminamos, suprimir y justamente lo tenemos ahí. Vamos a ir nuevamente a pincel. Vamos acá para cambiar el color. Y vamos a escoger un color algo más oscuro por acá. Así me parece perfecto. Voy a presionar OK. Y lo voy a pintar por acá. Y lo tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic acá para crear. Y justamente tenemos capa 3. Vamos a ir a pincel. Voy a hacer clic acá y vamos a escoger un color algo más oscuro. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a reducir el tamaño del pincel. Voy a ir acá. Colocamos unos 800 píxeles. Presiono Enter y justamente lo tenemos ahí. Lo vamos a pintar por acá. Y lo tenemos. Hago clic. Y justamente lo tenemos ahí. Vamos a ir acá. Hago clic. Vamos a agrupar en una carpeta, hago clic acá, voy a presionar Shift, hago clic y justamente tenemos las tres capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G, vamos a editar el nombre, vamos a colocar fondo. Presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, hago clic acá, voy a hacer clic, voy a arrastrar esta imagen y voy a soltar en nuestro espacio de trabajo. Voy a presionar Enter, voy a agrandar. Poco más, a ver, y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a arrastrar debajo de la capa 306. Voy a ir a opción de fusión para cambiar el color, superposición de colores, y vamos a colocar un color blanco. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a presionar OK de la misma forma. Voy a crear una máscara, hago clic, voy a ir a borrador, herramienta borrador y lo voy a borrar por acá. Y lo tenemos, hago clic y justamente lo tenemos allí. Voy a ir a herramienta mover. Voy a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy acá. Voy a arrastrar esta imagen que tenemos acá. Y lo voy a soltar. Presiono Enter. Voy a reducir un poco de tamaño, más o menos de ese tamaño, a ver, un poco más. Presionamos Enter para validar. Voy a duplicar, Control J. Voy a presionar Control Z para volver hacia atrás. Voy a bajar un poco de opacidad. Y me parece perfecto. Ahora sí, voy a duplicar, Control J. Voy a arrastrar por acá. Nuevamente Control J, lo arrastro por acá. Control J. Vamos por acá. Control J, por acá. Control J, por acá.
Control J nuevamente por acá, vamos a colocar Control J, colocamos por acá, Control J y lo llevamos por acá. Aquí sería. Y me parece perfecto, voy a presionar Enter. Voy a agrupar, hago clic, presiono Shift y voy a hacer clic acá. Desde acá, hago clic, voy a presionar Shift y tenemos todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control E. Voy a convertir en objeto inteligente, hago clic derecho y me sale esta opción y voy a ir donde dice convertir en objeto inteligente. Y lo tenemos. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Lo voy a arrastrar debajo de capa 306. Y lo tenemos. Nuevamente voy a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy a ir acá y voy a llevar esta imagen. Voy a hacer clic. Voy a cambiar de ángulo más o menos por ahí, me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Lo voy a reducir el tamaño. Perdón. Allí lo voy a reducir el tamaño. Un poquito más pequeño. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Voy a duplicar Control J por acá. Control J lo llevamos por acá. Control J lo llevo por acá. Control J por acá. Control J. Voy a presionar Enter. Ahora sí, nuevamente Control J y vamos a llevar por acá. Control J. Y justamente lo tenemos ahí. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a agrupar, hago clic, voy a presionar Shift y hago clic acá y tengo todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G y vamos a colocar corazones. Corazones. A ver, corazones. Presiono Enter y justamente lo tenemos ahí. Y vamos a arrastrar debajo de capa 307. Acá. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Hago clic. Y lo vamos a arrastrar esta imagen. Hago clic. Voy a presionar Enter para validar. Voy a cambiar. Presiono Control T. Hago clic derecho y voy a ir donde dice voltear horizontal. Y lo voy a reducir el tamaño. No mucho. Y me parece perfecto. Voy a colocar por acá. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Voy a duplicar Control J y lo voy a arrastrar por acá. Voy a cambiar un poco de ángulo y voy a reducir el tamaño, aunque no mucho, algo sutil. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar Control J. Duplicamos. Voy a llevar acá y voy a cambiar de ángulo. Voy a achicar un poco. Obviamente no mucho, ahí me parece perfecto, un poquito más, lo vamos a alejar. Y justamente lo tenemos allí, voy a presionar Enter para validar. Voy a agrupar, hago clic, voy a presionar Shift. Y justamente tenemos las tres capas seleccionadas, voy a presionar Control G. Voy a colocar flores. Flores. Presiono Enter y lo voy a arrastrar debajo de capa 306. Vamos a colocar por acá. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar esa acción. Voy a duplicar Control J. Este corazón. Voy a reducir de tamaño. Voy a colocar más o menos por acá. Ahí me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar Control J y voy a reducir el tamaño aún más pequeño. Vamos a colocar por acá. Presiono Enter. Nuevamente Control J. Y voy a llevar por acá. Y lo voy a reducir. Voy a cambiar de ángulo. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter y justamente ya lo tenemos nuestro diseño. Simplemente nos faltaría un texto. Voy a hacer clic y voy a colocar acá. Voy a reducir. Hago clic. Voy a presionar Shift. Y tengo todas las capas seleccionadas y voy a presionar Control G. Y voy a colocar corazones 2. Corazones 2 y presiono Enter y justamente ya lo tenemos allí. Y lo tenemos. Voy a reducir con Control menos. Voy a crear una nueva capa acá. Hago clic y voy a ir a pincel. Hago clic
Voy a hacer clic acá para cambiar el color. Voy a colocar algo más oscuro por acá. A ver, presionamos OK y por acá. Quizás un poco más oscuro, control Z, control Z, control Z. Vamos acá y voy a colocar algo más oscuro por ahí. Presiono OK. Ahora sí. Y justamente lo tenemos allí. Voy a ir a herramienta mover y lo voy a arrastrar detrás de flores. Y justamente lo tenemos allí. Ahora simplemente nos faltaría texto. Vamos a ir a herramienta texto y vamos a escribir Rolly y su lema. Y lo tenemos. Voy a bajar. Justamente lo tenemos allí. Voy a hacer recorrer hacia izquierda. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter. Control Z. Ahora sí, nuevamente Enter. Lo voy a hacer recorrer hacia derecha. No mucho. Ahí me parece perfecto. Voy a ir acá. Voy a reducir el tamaño. Lo colocamos por allí. Voy a presionar Enter para validar esa acción que estamos realizando. Voy a cambiar de color. Voy a ir a opción de fusión. Voy a ir donde dice superposición de colores. A ver, vamos a colocar un color. Algo que sea bonito. A ver, buscamos. Y me parece perfecto. A ver, un poquito más, algo más naranjado. Sí, voy a presionar OK. Voy a colocar visual y relieve. Y lo tenemos. Voy a cambiar el color. Hago clic y voy a colocar un color algo más naranjado. Hago clic por acá. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción. Y voy a aumentar profundidad. No mucho. Un trazo. Mejor dicho, un tamaño. Quizás un poquito más. A ver. Vamos a colocar profundidad. Y me parece perfecto. Voy a colocar un trazo. Sí, me parece perfecto. Lo que está por defecto. Voy a ir a sombra paralela. Y voy a cambiar el color. Voy a colocar por aquí un color que sea bonito. Presionamos OK. Y vamos a colocar, a ver. Sí, me parece perfecto. Por ahí, a ver, vamos a colocar un color negro. Sí, presionamos OK. Distancia lo voy a reducir. Tamaño de la misma forma. Y tenemos justamente, voy a presionar. O quizás podríamos aumentar, me parece algo blanco, quizás un poco más claro. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. O quizás podríamos cambiar un color del mismo color. Vamos acá, vamos a ir a superposición de colores para cambiar. Y podría ser el mismo color. A ver, buscamos de acá. Sí, me parece mucho más mejor. Sí, justamente lo tenemos allí. Presionamos OK y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Vamos a ir acá y vamos a arrastrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Llevaremos esta imagen. Lo que tenemos acá. Lo vamos a arrastrar y lo voy a soltar. Y voy a reducir el tamaño algo más pequeño. Lo voy a colocar por acá. Ahí lo tenemos. Un poquito más pequeño. Presiono Enter. Voy a hacer zoom, control más. Hago clic. Voy a cambiar de color. Voy a colocar un color blanco. Hago clic y voy a colocar aquí. Te amaré por siempre. Voy a ir acá, voy a reducir el tamaño. Voy a reducir algo más pequeño. Lo traigo por acá. Presionamos Enter, vamos a corregir. Hago clic acá.
Y tenemos te amaré por siempre. Hago clic, 3 puntos seguidos. Ahí lo tenemos. Voy a ir acá. Los voy a acomodar por ahí. Y me parece perfecto. Voy a presionar Enter para validar. Vamos a colocar una sombra. Hago clic. Voy a ir donde dice sombra paralela. Y lo tenemos. Voy a hacer OK. Voy a alejar con control menos. Hago clic acá. Control menos. Y justamente ahí tenemos nuestro diseño. Bueno, aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios los bendiga y bendiciones.